ADN TV. Informativos. Para el 2030, el planeta Tierra alcanzará los 8.500 millones de consumidores. Ante el vertiginoso aumento demográfico, la irrupción en los mercados del cultivo de carne, de proteínas vegetales y el cultivo de hortalizas en vertical posibilitará el desarrollo productivo de más alimentos. Comenzamos el informativo de ADN Televisión, pero antes vamos con titulares y comenzamos. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crosspath. Ahora la cuestión es saber elegir. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con lo último en vanguardia tecnológica y cultivados con inteligencia artificial para dotar a la Andalucía agrícola de una herramienta impagable. Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda la información para acertar y cultivar siempre la solución más rentable. Junta de Andalucía. Titulares. Los motivos que mueven su consumo son el bienestar animal, el 63%, el respeto al medio ambiente, el 50%, y la curiosidad por probarla, el 48%. La reconversión implica el desmantelamiento completo de la instalación sin el aprovechamiento de ninguno de los componentes ni elementos actuales. El buen comportamiento para la exportación y el sistema de certificación varietal la convertirán en una mandarina global y de autor. Con más de 2 campañas ya, el Centro de Experiencias de Cajamar ha conseguido una producción comercial de 31,70 kilos por metro cuadrado con el sistema de cultivo vertical. El sistema de producción vertical bajo invernadero consiste en utilizar una estructura que permite el desarrollo de los cultivos en 4 o 5 niveles hasta 2 metros de altura, sobre unos canales de PVC, adecuando la densidad de plantación hasta un máximo de 40 plantas metro cuadrado. Este prototipo de agricultura vertical se ha trabajado durante 2 años en el Centro de Experiencias Cajamar, en Paiporta, en Valencia, donde la base para garantizar el éxito del desarrollo de este modelo son los cultivos hidropónicos, el conocimiento del control del clima, la infraestructura y recursos para ir reduciendo el uso de insumos. Se han desarrollado 6 cultivos, 3 tipos de lechuga, espinaca, patchoy y menta, con una producción acumulada comercial en esta campaña de 31,70 kilogramos metro cuadrado sobre los 26,6 kilogramos metro cuadrado conseguidos en la campaña anterior. La conclusión es que se debe mejorar la selección y programación de cultivos y variedades y reforzar la iluminación con luz artificial en las hileras más bajas. Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas en el mes de enero descienden en volumen un 9% con respecto al mismo mes del pasado año 2022, alcanzando los 1,1 millones de toneladas, creciendo en valor hasta el 7,5%. El volumen exportado de las hortalizas retrocedió un 8%, superando las 610.000 toneladas, y el de frutas cayó un 11%, totalizando las 538.000 toneladas exportadas, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Por el contrario, el valor de la exportación de hortalizas creció un 5% al totalizar 921 millones de euros, y el de las frutas subió un 10% con 725 millones de euros. El mercado de importación español tiene a Portugal como segundo proveedor comunitario. La importación procedente de Portugal creció un 13% en volumen entre los años 2021 y 2022 y en valor creció un 15%. Según datos del Departamento de Aduanas, el país vecino totalizó unas exportaciones a España de más de 342.000 toneladas por un valor de 286 millones de euros. Durante los últimos años, las exportaciones portuguesas a España han crecido un 23% en volumen y un 57% en valor, reforzándose como segundo proveedor tras Francia. En lo que a exportaciones españolas a Portugal se refiere, el país vecino es el cuarto destino de los productos españoles, superando las 689.000 toneladas el pasado año, un 5% menos que en el 2021, mientras que el valor creció un 8% al alcanzar los 566 millones de euros. Más de 8.500 millones de habitantes poblarán el mundo en 2030. La significativa demanda de alimentos que generará este aumento demográfico, sumado al aumento del consumo de carne de casi el 73% para el 2050, provocará un mayor consumo per cápita de proteína animal en los países en desarrollo.
El 63% de los consumidores habituales de productos con proteínas de origen animal han mantenido su consumo frente al 1 de cada 3, el 34%, que han disminuido el consumo de estos productos de origen animal en los 2 últimos años, siendo los millennials y los reducetarianos los consumidores que más han reducido su consumo. De hecho, el 47% dice haber aumentado el consumo de alimentos enriquecidos con proteínas en los 2 últimos años. No se vería solamente el consumo de carne cultivada como el único elemento de consumo de proteínas, sino que se vería como un complemento a la proteína animal y también a otras alternativas de proteínas vegetales. Son cada vez más el 63% de los consumidores los que buscan el consumo de carne cultivada y más del 45% la compraría. Los motivos que mueven su consumo son el bienestar animal, un 63%, el respeto al medio ambiente para un 50% y la curiosidad por probarla al 48%. Con hábitos de vida saludable, el potencial consumidor de carne artificial se encuentra en la generación Z. Podemos destacar que el 63% de los consumidores estaría dispuesto a probar la carne cultivada y cerca del 46% la compraría. Sin embargo, la mayoría de los consumidores, el 95%, incluye proteína animal en su dieta habitual. Así, el 23% lo hace consumiendo proteínas vegetales y el 33% consumiendo alimentos enriquecidos con proteínas. El desarrollo del consumo de proteínas vegetales y alimentos enriquecidos entre los consumidores se ve frenado por su precio elevado para el 52%, la falta de información para el 45% y la desconfianza para el 44%. De igual modo, el 78% de los consumidores complementaría el consumo de carne cultivada con alternativas vegetales y alimentos enriquecidos. A las ya consabidas dificultades que atraviesa el sector cárnico derivadas de los elevados costes energéticos, el pasado año fueron un 344% más elevados que en 2019. Hay que sumar la creciente presión de la inflación que se ha traducido en mayores costes en insumos y en un incremento excepcional de los costes salariales. Todo esto puede hacer mella de manera significativa en las expectativas del sector en materia de inversión y empleo. Así, la tendencia alcista del índice de precios al consumo en la alimentación no para y registrando un incremento interanual del 16,6%. Este pasado mes de febrero ha provocado una disminución del consumo, bajando un 1,7% la tasa anual según datos de ventas en la distribución. A pesar de los problemas en el sector cárnico, ha superado los 31.000 millones de euros de facturación y las exportaciones han obtenido una cifra récord de 9.986 millones de euros, un 9,6% más que el pasado 2021, situando con un 606% en positivo su balanza comercial. Cada vez son más los productos derivados de proteínas vegetales elaboradas aptos para veganos que irrumpen en los mercados imitando la apariencia de presentaciones de pescados y mariscos, con la intención de desplazarlos de las preferencias de los consumidores. En este ámbito, la normativa en materia de información alimentaria para el consumidor del artículo 7 del Reglamento Unión Europea número 1169/2011 se centra en no llevar al consumidor a error sobre las características del alimento sustitutivo, que puedan presentarse como diferenciadoras del alimento en cuestión. Por tanto, el sector busca asegurar que los términos comerciales para pescados y mariscos solo se utilicen para productos que contengan exclusivamente el producto en sí, como los precedentes de protección de los productos lácteos y avícolas frente a similares de origen vegetal. El conjunto de la cadena de valor en España mantiene su compromiso para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y muestra su preocupación ante la postura extrema de algunos sectores del Parlamento. La climatización y la refrigeración son imprescindibles en sectores esenciales como en hospitales, el agroalimentario, la distribución alimentaria, entre otros. Con el objetivo de controlar las emisiones de gases fluorados, el Reglamento EU 517/2014 está ya en su tercera revisión. Se votará en el Parlamento Europeo la propuesta de texto que incluye la prohibición al uso de estos gases a partir de 2024. Toda la cadena de valor apoya la enmienda 152 del reglamento para establecer un calendario claro de eliminación progresiva de todos los refrigerantes con un alto potencial de calentamiento global.
Estos deben ser sustituidos por alternativas sin un impacto tan negativo sobre el clima, siempre de acuerdo con los objetivos climáticos de Europa. En estos momentos en el Parlamento se ha puesto encima de la mesa una prohibición total a partir de 2025 de este tipo de gases y desde ASEDAS decimos que es imposible este cumplimiento. La posición extrema de ciertos sectores del Parlamento Europeo puede ocasionar en la distribución alimentaria que más del 90% de sus 24.000 puntos de venta no se puedan mantener. La reconversión a sistemas sin fluorados es imposible en los plazos propuestos en las diferentes enmiendas, pues la reconversión implica el desmantelamiento completo de la instalación, sin el aprovechamiento de ninguno de los componentes ni elementos actuales. En aire acondicionado en estos momentos no hay alternativa a este tipo de gases que además han mejorado muchísimo disminuyendo su PCA, que es la parte contaminante que se expulsa a la atmósfera. Para el sector hortofrutícola, con una facturación superior a los 15.400 millones de euros, la alteración comenzaría por repercutir al productor, continuaría con la comercialización y pasaría por afectar al transporte refrigerado de miles de camiones al norte de Europa. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crosspath. Ahora la cuestión es saber elegir. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con lo último en vanguardia tecnológica y cultivados con inteligencia artificial para dotar a la Andalucía agrícola de una herramienta impagable. Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda la información para acertar y cultivar siempre la solución más rentable. Junta de Andalucía. CAE y Restauranding han sumado esfuerzos y han trabajado de forma conjunta para la creación de un solo sello que englobe todo ámbito social, medioambiental, gestión económica e institucional del restaurante. De este modo se busca acabar con los muchos certificados que solo abarcan producto, eficiencia energética, cocina y la gestión de residuos sin tener en cuenta otros muchos aspectos como la sala, la operativa, el personal y los proveedores, entre otros. De este modo, la certificación puesta en marcha tendrá una validez nacional en restauración sostenible, llegando al mercado como una filosofía real de vida, dinámicas de concienciación más eficaces y una verdadera economización en procesos de gestión. Junto con su aplicación vamos a ayudar en muchos procesos a la rentabilización propia del mismo negocio. Es decir, cuando vamos a implementar muchos procesos de sostenibilidad, vamos a ayudar al restaurante a ser más sostenible también como negocio en su cuenta de explotación. Vamos a ayudar a los procesos, a la ordenación, a una mejora de la negociación en compras, a una mejor ordenación de los escandallos, del food cost, de la plantilla de personal, a un porcentaje menor de rotación en plantillas, con lo que eso implica. El sector pesquero europeo participa en la iniciativa ciudadana Stop Finning, Stop the Trade, referida a la pesca de tiburón, la captura y comercialización de aletas de tiburón. La flota de la Unión Europea ha condenado unánimemente la práctica del finning por parte de cualquier flota del mundo. Desde el 2013, todos los buques comunitarios deben cumplir la política de aletas adheridas en las descargas de tiburón, debiendo las autoridades nacionales emitir un certificado de captura que acompañará el cuerpo del tiburón y sus aletas hasta en el momento que llegan al consumidor. La Unión Europea tiene la política más avanzada para perseguir y combatir la pesca ilegal de tiburones. Las restricciones del comercio de aletas han disminuido un 50% desde 2003. En cualquier caso, los ingresos por la comercialización de los cuerpos alcanzan el 60% del total. El 40% restante llega por la venta de las aletas, suponiendo estas el 5% del peso total del tiburón. El sector citrícola valenciano podrá prolongar la campaña de comercialización de mandarinas hasta el mes de mayo o incluso primeros de junio con la nueva variedad extra tardía Quino. La Comunidad Valenciana será la zona productora europea líder para la expansión de la nueva variedad de mandarina extra tardía Quino. De este modo, el sector citrícola valenciano podrá mejorar la oferta varietal que ya tiene, extendiendo la campaña de comercialización con esta mandarina hasta el mes de mayo. De maduración tardía. Esto es una especial característica que la hace muy interesante, porque no solo tiene una maduración entre
fecha de recolección entre febrero y mayo, sino que además la capacidad que tiene esta fruta de aguantar tanto en árbol como en post cosecha la hace muy apta para la exportación. Kino ULS, con el nombre comercial de Kino, es una fruta obtenida por la Universidad de California, Riverside, que mejoró la variedad híbrida original para reducir la presencia de semillas. La principal virtud, más allá de cumplir con exigencias del mercado, es su dulzor, alcanzando los 15,8 grados Brix, y su gran jugosidad, es un 49% zumo. A final de segunda campaña es una oportunidad de mercado muy interesante donde se establecen muy buenos precios a percibir por el agricultor. El buen comportamiento para la exportación y el sistema de certificación varietal la convertirán en una mandarina global y de autor. Eurosemillas, la empresa española que gestiona este cítrico, dará prioridad en la concesión de licencias a los productores asociados a la Organización Valenciana de Agricultores ABAASAJA, tras el acuerdo preferencial alcanzado. Los mercados comunitarios son los principales destinos para las exportaciones de planta viva y flor cortada españolas, con el 78% del total, alcanzando los 470 millones de los 602 millones de euros totales exportados en 2022, un incremento interanual del 7%. Francia es el primer destino de las exportaciones españolas, con 150 millones de euros, a pesar de registrar un descenso del 5% respecto al 2021. Los demás mercados comunitarios registraron comportamientos positivos. Países Bajos compró por valor de 94,7 millones de euros, un 5% más que en 2021, y le sigue en tercer lugar Portugal, país que registró un crecimiento del 21%, totalizando 75 millones de euros. Como cuarto receptor de las exportaciones españolas se sitúa Alemania, con 54 millones de euros, e Italia en quinta posición con más de 43 millones de euros. La crisis inflacionista registrada ha provocado un incremento continuo de los costes de producción en la agricultura y ganadería, afectando de una manera más severa las producciones intensivas hortofrutícolas en invernadero, alcanzando las producciones de pimiento los costes más altos de la historia de la agricultura. Los costes de producción actuales de pimiento se han incrementado de media un 26%, donde la mano de obra supone un 39% del coste de producción, seguido de los fertilizantes con un 8%. Tanto los consumibles plásticos como las amortizaciones de las estructuras necesarias para la producción han soportado incrementos de un 58% desde el pasado 2021, al igual que las subidas experimentadas por otros insumos o suministros como la luz, el agua o el gasóleo. Pues hasta aquí llega el informativo de la semana, pero ya saben que seguimos conectados vía online diariamente con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web adn-mediotv.es y redes sociales de ADN Televisión. Gracias como siempre por acompañarnos cada día, que paséis una feliz semana.